Bueno, muy bien. Eh, lo que le había prometido, algo básico, hablar de los conjuntos numéricos, ¿sí? Los primeros números que conocemos son los números naturales, primer año, la primaria, ven algo de otros números, pero los números naturales son los que mejor manejan hasta esa edad y es el clásico, bueno, acá hay ejemplos, león y caracol, los que nos sirven para contar. Esa es la síntesis de ideas de conjunto de los números naturales. Después, después incorporamos esos números naturales que van del 1 al infinito, que acá hay una discusión del 1 al infinito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ustedes ya saben a qué me refiero. Luego tenemos los números naturales y el cero, agregaron el cero, ¿no? Que hay una larga historia del cero porque el cero en muchos sistemas numéricos ni siquiera existe. Por ejemplo, el sistema numérico romano. Bien, eh, había que marcar el cero, la negativa de algo, y encontraron un símbolo, ¿no? Que es el cero, que es muy importante en matemáticas. Luego, ¿qué hicimos? Agregamos los que podemos hablar de números enteros negativos. Estos números enteros negativos, ¿sí? Que son lo que representa lo que tenía, lo que debía, en el chinchón, que cuando cortamos nos da -10. Eh, hay infinidad de ejemplos, números, la temperatura negativa, y juntando los números naturales, el cero, y los números negativos, que en realidad no son naturales negativos, sino esas mismas representaciones de los números negativos, encontramos o armamos el conjunto de los números enteros. Para el que tiene duda que es un conjunto es eso mismo, un conjunto. Una cantidad de elementos que se juntan en un conjunto que lo denominamos, por ejemplo, el conjunto de cuarto primera, el conjunto de tercero cuarta. Eso es un conjunto. Las nenas del curso de tercero cuarto, ¿sí? Los alumnos de la media 11, los alumnos de la media 45, los alumnos de la media 8, ¿sí? Esos son conjuntos. Son grupos de elementos, cantidad de elementos. Bueno, ese conjunto se lo denominó conjunto de los números enteros, se lo representa con una Z, ¿sí? Que es el cero, los números naturales y los números negativos. Y en la recta numérica se acordarán ustedes muy bien que para representarlos, ¿sí? Tengo la recta numérica, marco el cero hacia la derecha los positivos, ¿sí? Hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. ¿Sí? Bien. Luego, con el pasar por la matemática, es un avance continuo, ¿no? Tenemos los números racionales. Los números racionales están formados por una parte entera o una parte no entera a la que se llama fracción o parte decimal. Por ejemplo, 0,5, 0,4, fracción, el pedazo de una entera. ¿Sí? Los números racionales son todos aquellos que con o sin parte no entera, siempre cuando se pueden expresar como una fracción. O sea, todo lo que yo pueda expresar como una fracción es un número racional, todo. En esto entran, acá no están, pero figuran los números con arquito, que son números periódicos, los números con coma, que los puedo transformar en números racionales. Bueno, y la recta con los racionales quedaría el 0, el 1, y marco un medio. Vamos a marcar acá los racionales. Son este. Pero el 1 también es un racional.
O sea que todos estos números, los naturales, los enteros, pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Sí? Porque uno iría a marcar los numeritos con fracción, ¿no? Los numeritos con fracción, pero los números enteros también. Por acá aclaran los números negativos. Hay números con coma que son fracciones. La gran pregunta, ¿cualquier número con coma se puede escribir con una fracción? La respuesta es no, porque hay un conjunto de números que son irracionales. ¿Qué son esos? Es un subconjunto, los números irracionales, ¿sí? Que son, el más conocido es este, el número pi, ¿sí? El número pi. Ahí lo tienen. El número pi lo conocen por el cálculo de la circunferencia. Es un número con coma, pero tiene infinitos decimales. Decimales son los números que están después de la coma, ¿no? Fíjate que acá tengo la coma acá, ¿sí? La coma ahí. Y todo para acá son infinitas cifras decimales que nunca se acaban. Acá da otro ejemplo de un número pi más grande, pero fíjate que son infinitas cifras decimales. No se termina nunca. Bien, a esto se lo denomina irracional. ¿Sí? Tienen infinitas decimales no periódicos. Aclara no periódico porque el periódico sería una repetición de números. Por ejemplo, 3,222222222. Eso sería periódico. ¿Sí? Otro ejemplo, que el número pi lo conocen por el cálculo de áreas y la longitud de la circunferencia. El que calculó para la longitud de la circunferencia agarró un hilo alrededor de una circunferencia. Si ustedes los tiran, entran 3 diámetros en ese estiramiento del hilo y queda una fraccioncita chiquitita, que no fracciona un pedacito, para completar la longitud de la circunferencia, que sería 0,14, 15, 926, todos esos números, que es el pedacito ese que representa. Y con eso se halló el número pi. Otro número irracional es el número pi, raíz de 2, que sale de, si yo tuviera, ¿se acuerdan? El teorema de Pitágoras era que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de los lados sumado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, fíjate. ¿Esto por qué raíz de 2? Porque si yo tengo un lado 1 al cuadrado más otro lado 1 al cuadrado, 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1 nos representa 2. Y si yo el cuadrado de la hipotenusa lo paso para el otro miembro, me termina quedando raíz de 2. Entonces, raíz de 2 es el valor de una diagonal de un cuadrado de lado de 1 por 1 o de un triángulo de lado 1 por 1. ¿Sí? Eso es raíz de 2. Acá representa el número raíz de 2. Tiene infinitas cifras decimales. ¿Sí? Y cuando trabajemos con reales lo vamos a trabajar de esta manera. No lo vamos a complicar con todas esas cifras decimales. ¿Bien? Entonces, después terminamos con el último conjunto que nos encuentren, que nos termina por redondear toda la... Hay otro más, pero lo vamos a ver durante el año, más adelante, que son los números complejos. Pero con los números reales, ¿sí? Terminaremos de terminar de armar todos los conjuntos para rellenar la recta numérica. Esa es la idea. Bueno, nos vemos. Acá está la representación gráfica de estos números reales, los naturales, los enteros y los fraccionales. ¿Sí? Así que bueno, nos veremos.
Gracias.